movimientos sociales y de resistencia. Un viaje a través de la historia. Bienvenidos a nuestro video sobre movimientos sociales y de resistencia. ¿Alguna vez se han preguntado qué motiva a las personas a unirse, a alzar la voz y a luchar por un cambio? A lo largo de la historia, desde las calles de París hasta las plazas de Túnez, la gente ha encontrado la fuerza en la unión para desafiar las injusticias y luchar por un mundo mejor. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través del tiempo para explorar algunos de estos movimientos sociales y de resistencia. Desde sus humildes comienzos hasta sus momentos de gloria y sus desafíos, descubriremos qué los hace únicos, qué los conecta y cómo han dejado su huella en la historia. Acompáñenme mientras analizamos las motivaciones, las estrategias y el impacto de estos movimientos, desde los que buscan la reforma social hasta aquellos que luchan por la liberación nacional. Prepárense para cuestionar, para reflexionar y para inspirarse en la capacidad humana de resistir, de luchar y de aspirar a un futuro más justo. Hoy exploraremos la definición, creación, misión, ubicación, miembros y hechos importantes de varios movimientos históricos y contemporáneos. Nuestra primera parada nos lleva a las calles de Nueva York en el otoño de 2011. Imaginen carpas, pancartas y un mar de gente protestando contra la desigualdad económica. El movimiento Occupy Wall Street, también conocido como Occupy, surgió como un grito de indignación ante la crisis financiera del 2008 y la creciente brecha entre ricos y pobres. Con el lema "Somos el 99%", Occupy denunciaba la concentración de la riqueza en manos de una élite privilegiada, mientras que la mayoría de la población luchaba por sobrevivir. Occupy se extendió rápidamente a otras ciudades del mundo, convirtiéndose en un símbolo global de la lucha contra la desigualdad económica. Nos trasladamos ahora al norte de África, donde el año 2010 marcó un antes y un después en la historia de la región. La primavera árabe, una ola de protestas y revoluciones populares, sacudió al mundo árabe desafiando regímenes autoritarios y demandando democracia y libertad. Todo comenzó en Túnez con la autoinmolación de un vendedor ambulante en protesta por la corrupción policial. Este acto desesperado encendió la mecha de la indignación popular, desencadenando protestas masivas que obligaron al presidente Zine el Abidine Ben Ali a abandonar el poder. La chispa de la revolución tunecina se propagó rápidamente por el mundo árabe, inspirando levantamientos en Egipto, Libia, Siria, Yemen y Bahrein. En la era digital, el activismo también ha encontrado nuevas formas de expresión. Fundada en 2007, Avaaz, que significa voz en varios idiomas, se ha convertido en una de las plataformas de activismo online más grandes del mundo. Avaaz conecta a millones de ciudadanos de todo el mundo a través de Internet, permitiéndoles participar en campañas sobre una amplia gama de temas, desde los derechos humanos hasta el cambio climático y la justicia social. A través de peticiones online, envío masivo de correos electrónicos, campañas en redes sociales y organización de protestas presenciales, Avaaz ha logrado ejercer presión sobre gobiernos y empresas para que tomen medidas sobre temas de importancia global. Capítulo 4. Movimiento Zapatista en México. Lucha por la autonomía indígena. Viajamos ahora a las montañas del sureste de México, hogar del movimiento zapatista. Un movimiento indígena que ha desafiado al gobierno mexicano y ha luchado por la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas durante décadas. El 1 de enero de 1994, el día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomó el control de varias ciudades del estado de Chiapas, declarando la guerra al gobierno mexicano. Los zapatistas, liderados por el subcomandante Marcos, exigen el reconocimiento de sus derechos culturales y autonomía en la toma de decisiones sobre sus territorios. Capítulo 5. Cocaleros de Bolivia. La lucha por la hoja de coca. Nos dirigimos ahora a los Andes bolivianos, donde los cocaleros, cultivadores de hoja de coca, han estado luchando durante décadas por el reconocimiento de sus derechos y la defensa de su cultura. La hoja de coca, planta sagrada para los pueblos indígenas de los Andes, ha sido estigmatizada por su uso en la producción de cocaína, pero los cocaleros argumentan que la coca
Tiene usos tradicionales, medicinales y culturales que deben ser respetados. Liderados por Evo Morales, quien se convirtió en el primer presidente indígena de Bolivia en 2006, los cocaleros han logrado importantes victorias en su lucha por la despenalización de la coca y la defensa de sus derechos. Capítulo 6. Sin tierra de Brasil. La lucha por la reforma agraria. En el corazón de Brasil, el movimiento de los trabajadores rurales. Sin Tierra ha estado luchando por la reforma agraria y la justicia social durante más de 3 décadas. En un país donde la tierra está concentrada en manos de unos pocos terratenientes, el MST organiza ocupaciones de tierras improductivas para exigir su redistribución a campesinos sin tierra. A pesar de la represión y la criminalización, el MST ha logrado importantes avances en la lucha por la reforma agraria, estableciendo asentamientos donde las familias campesinas pueden vivir y trabajar la tierra de forma colectiva. Viajamos ahora al sur de África, donde el movimiento contra el apartheid luchó valientemente durante décadas para abolir el brutal sistema de segregación racial impuesto por la minoría blanca en Sudáfrica. Desde la década de 1940 hasta la década de 1990, el movimiento contra el apartheid, liderado por figuras icónicas como Nelson Mandela, Desmond Tutu y Walter Sisulu, desafió al régimen del apartheid a través de la resistencia pacífica, la desobediencia civil, los boicots internacionales y la lucha armada. La lucha contra el apartheid culminó con la liberación de Nelson Mandela en 1990, el fin del apartheid y la celebración de las primeras elecciones multirraciales en Sudáfrica en 1994. Nos trasladamos a Argentina a finales de la década de 1990, donde el país se vio sacudido por una profunda crisis económica. Los piqueteros, un movimiento de trabajadores desocupados, surgieron como una forma de resistencia popular ante la crisis. El término piquetero proviene de la palabra piquete, que se refiere a las protestas que bloquean el acceso a fábricas, carreteras y otros lugares estratégicos. Los piqueteros utilizaron esta táctica para visibilizar su situación y exigir al gobierno medidas para combatir el desempleo y la pobreza. A pesar de la represión y la estigmatización, los piqueteros lograron importantes concesiones del gobierno, incluyendo la creación de planes de empleo y la entrega de alimentos a los sectores más necesitados. Nuestra siguiente parada nos lleva a Ucrania en el año 2004. La Revolución Naranja fue un movimiento de protesta pacífica que desafió las elecciones presidenciales fraudulentas y exigió la celebración de nuevas elecciones libres y justas. El movimiento, que tomó su nombre del color naranja utilizado por la oposición, logró movilizar a cientos de miles de ucranianos que salieron a las calles de Kiev y otras ciudades para protestar contra el fraude electoral. Tras semanas de protestas pacíficas y la presión internacional, el gobierno ucraniano se vio obligado a anular las elecciones fraudulentas y convocar a nuevas elecciones, que fueron ganadas por el candidato de la oposición, Víktor Yushchenko. Nos adentramos ahora en la compleja historia de Colombia, donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, protagonizaron un conflicto armado que se extendió por más de 5 décadas. Las FARC, fundadas en 1964 como un grupo guerrillero marxista-leninista, buscaban derrocar al gobierno colombiano e instaurar un Estado socialista. El conflicto armado entre las FARC, el gobierno colombiano y otros grupos armados ilegales dejó un saldo de miles de muertos y desplazados. Tras años de negociaciones, las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano en 2016, dejando las armas y participando en la vida política a través de un partido político. Nos trasladamos ahora a Oriente Medio, donde el Hezbollah, un movimiento político y militar chiita libanés, ha desempeñado un papel fundamental en la compleja geopolítica de la región. Fundado en la década de 1980 durante la Guerra Civil Libanesa, el Hezbollah, que significa Partido de Dios en árabe, se opone a la presencia israelí en Líbano y ha estado involucrado en numerosos conflictos con Israel. El Hezbollah cuenta con un brazo armado que ha combatido contra Israel y un brazo político que participa en las elecciones libanesas y ocupa escaños en el Parlamento libanés.
Viajamos ahora a la India, donde el movimiento Naxalita, un movimiento guerrillero maoísta, ha estado librando una lucha armada contra el gobierno indio durante décadas. El movimiento Naxalita, que toma su nombre del pueblo de Naxalbari en Bengala Occidental, donde se originó la rebelión en 1967, busca derrocar al Estado indio y establecer un Estado comunista. Los naxalitas operan principalmente en las zonas rurales y tribales del centro y este de la India, donde la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a la tierra y los recursos han alimentado el descontento social. Nuestro viaje nos lleva ahora a explorar el concepto de yihad, un término árabe que significa lucha o esfuerzo. La yihad es un concepto complejo y multifacético en el Islam, que puede interpretarse de diversas maneras. En su sentido religioso, la yihad se refiere al esfuerzo espiritual y moral para vivir una vida de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Sin embargo, la yihad también puede tener una connotación militar, refiriéndose a la lucha armada en defensa del Islam. La interpretación y aplicación de la yihad ha sido objeto de debate y controversia, especialmente en el contexto del extremismo violento y el terrorismo. Nos adentramos ahora en el oscuro mundo del terrorismo con Daesh, también conocido como el Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS. Daesh es una organización terrorista extremista que surgió a raíz de la guerra de Irak y la guerra civil siria. Daesh se caracteriza por su brutalidad extrema, su interpretación radical del Islam y su objetivo de establecer un califato islámico en Oriente Medio. La organización terrorista ha llevado a cabo numerosos atentados terroristas en todo el mundo, sembrando el terror y la destrucción. La lucha contra Daesh ha movilizado a la comunidad internacional, que ha unido esfuerzos para combatir al grupo terrorista a través de la acción militar, la cooperación en materia de inteligencia y la lucha contra la financiación del terrorismo. Nuestra última parada nos lleva a la Franja de Gaza, donde Hamás, un movimiento de resistencia islámica palestino, ha desempeñado un papel central en el conflicto palestino-israelí. Fundado en 1987 durante la primera intifada, Hamás, que significa Movimiento de Resistencia Islámica en árabe, se opone a la ocupación israelí de los territorios palestinos y lucha por el establecimiento de un Estado palestino independiente. Hamás cuenta con un brazo armado, las brigadas Is ad-Din al-Qassam, que ha llevado a cabo numerosos ataques contra Israel, y un brazo político que gobierna la Franja de Gaza desde 2007. Gracias por acompañarnos en este recorrido por algunos de los movimientos sociales y de resistencia más significativos de la historia. Desde las calles de Nueva York hasta las montañas de Chiapas, hemos sido testigos de la capacidad humana para organizarse, resistir y luchar por un mundo mejor. A lo largo de este viaje hemos visto cómo la gente se ha unido para desafiar la injusticia, la desigualdad y la opresión. Hemos aprendido sobre sus motivaciones, sus estrategias y su impacto en la historia. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la participación ciudadana, la lucha por los derechos humanos y la construcción de un futuro más justo y equitativo. No olviden suscribirse para más contenido informativo. Hasta la próxima.